Sistemas de numeración, primera parte, de 3. Yo voy a considerar a continuación los sistemas de numeración que vamos a nosotros a estudiar y las operaciones básicas que se pueden hacer en él. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte va a ser la conversión de sistemas de numeración de números enteros, y la tercera parte va a ser la conversión de sistemas de numeración de fracciones propias. Vamos a comenzar entonces con esta primera parte de sistemas de numeración. Vamos a ver qué es un sistema de numeración. Vamos a decir que un sistema de numeración es un conjunto de caracteres, símbolos y reglas que se utilizan para la representación de cantidades. En este caso, el conjunto de caracteres lo vamos a designar con la letra mayúscula C. Es un conjunto ordenado y finito de elementos que comúnmente llamamos dígitos. En este caso, el conjunto ordenado se refiere a que en este conjunto hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento. Ese es el orden que mantienen los elementos de ese conjunto. Y finito porque es un número contable de elementos, o sea, podemos saber la cantidad de elementos que tiene ese conjunto de caracteres. Las reglas en un conjunto de caracteres son las que nos indican cómo se deben colocar esos caracteres o esos dígitos para expresar las cantidades. La base del sistema lo que indica es la cantidad de elementos que tiene el conjunto de caracteres. Entonces vamos por otro lado, los sistemas de numeración pueden ser ya sean posicionales, que son aquellos donde cada dígito tiene un valor relativo que depende de la posición que ocupa en el número. Por ejemplo, el sistema de numeración decimal. En este caso, en el sistema de numeración posicional, el dígito más a la derecha es el que representa las unidades simples. El que le sigue serían las decenas, el que le sigue la centena y el que le sigue la unidad de mil. O sea que en este caso, fíjense ustedes, el 2 está ubicado en dos lugares, pero representa dos cantidades distintas. Este está representado dos decenas y este está representado dos miles. Bueno, en este caso también tendríamos que hacer la siguiente acotación. La regla que nosotros utilizamos en el sistema de numeración decimal es que cuando agrupamos 10 unidades, constituirían una decena, 10 decenas, una centena, 10 centenas, una unidad de mil. Entonces este sería el sistema de numeración posicional. También tenemos los sistemas de numeración no posicionales. Cada dígito tiene un valor propio, o sea que no depende de la ubicación de ese dígito o ese carácter en el número. Y un ejemplo de ello es el sistema de numeración romano. Ahí podemos ver que, por ejemplo, la letra C representa 100. Y si hay 3 son 300, pero cada uno mantiene, digamos, su valor. Esta C con esta C, digamos, cualquiera sea su ubicación, siempre vale 100. En este caso, la X representa 10, y en este caso hay 2 10, entonces serían 20. Por supuesto, en el sistema de numeración romano también tienen reglas para poder expresar cantidades. Y acá podríamos decir que una de las reglas es que los símbolos no pueden repetirse, no pueden estar más de 3 veces en forma consecutiva. Otra regla podría ser que si yo tengo un símbolo que representa una menor cantidad que una mayor, en este caso la B corta es 5, la I es 1, y esto sería lo que estaría representando, serían el 6. Hay muchas más reglas, hay algunas otras reglas que tiene el sistema de numeración romano, pero como ustedes saben, si hasta el año 1000 a.C. se estuvieron utilizando este sistema de numeración romano, que después los árabes introducen en Occidente el sistema de numeración decimal, por una serie de ventajas que tiene este sistema de numeración, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar a considerar, el sistema de numeración decimal, que es el que nosotros utilizamos en la vida diaria. Precisamente se llama decimal porque el conjunto de caracteres tiene 10 símbolos, 10 caracteres que nosotros le llamamos dígitos, precisamente porque una coincidencia con los dedos de la mano, ¿no? Por eso se denominan dígitos.
Entonces en este caso la base sería el 10, que es, digamos, cómo se escribe la base de un conjunto de caracteres, el primer elemento con el segundo, perdón, con el primero. Y lo representamos en este caso con la letra griega beta, esa es la base del sistema de numeración. En el sistema de numeración nosotros podemos contar. ¿Para qué nos sirve el conteo? Bueno, para después realizar las operaciones de suma y resta, de multiplicación y división. Como ustedes saben, la multiplicación es una suma reiterada. Entonces, para nosotros hacer operaciones necesitamos saber contar. Entonces, el conteo acá, bueno, ya lo saben ustedes cómo es, ¿sí? Cuentan hasta 9 y después van, digamos, el segundo elemento con el primero y así sucesivamente van haciendo esa combinación. Que para este caso sería el 9, 10, 11, 12, así hasta 19. Después el 20, que sería el tercero con el primero, el tercero con el segundo, el tercero con el tercero, que sería 21, 22, así hasta 29, 30. Así llegamos a 99, 99 y después sería el 100, el 100, 101. Y así continuamos con el conteo. Los sistemas de numeración posicional nosotros podemos expresarlo como, o descomponerlo como una suma ponderada potencia de la base. No se asusten con este nombre un poco pomposo, pero en realidad es lo que ustedes ya han venido haciendo en la escuela primaria, que era cuando le decían descompongan este número. Fíjense acá como tiene 5 unidades, una decena, 3 centenas, una unidad de 1000. Bueno, este sería como uno lo podría expresar. Entonces la suma, ¿por qué una suma ponderada? Bueno, estas son las sumas ponderadas porque están multiplicadas, entonces ponderada de potencia a la base. Fíjense que acá está la base y está elevada a distinta potencia. Y ponderada porque, bueno, aparece multiplicada por cada uno de los dígitos del número, ¿sí? Que no es otra cosa que decir 5 por 10 a la 0, que serían 5 por 1, que son 5 unidades. 8 por 10 serían 80, que son las 8 decenas. Y 3 por 10 al cuadrado, que serían 3 por 100, que serían las 3 centenas. Eso es la descomposición de un número como suma ponderada de potencia a la base. Acá vamos a utilizar nosotros otra convención que la vamos a mantener a lo largo de, mientras tratemos el tema de conversión de sistemas, ¿sí? Para expresar que un número está expresado en un sistema de numeración, lo que vamos a hacer es lo encerramos entre paréntesis y le colocamos como subíndice la base, pero siempre expresada en el sistema de numeración decimal. Vamos a considerar a continuación el sistema de numeración binario, que es el sistema que usan las computadoras digitales y tanto para hacer las operaciones internas como para la representación de información. Entonces el sistema de numeración binario, el conjunto de caracteres, está constituido por el 0 y el 1. Solamente 2 dígitos tiene el conjunto de caracteres. Entonces la base en este caso será el 1, 0, expresado en base 2. El conteo, bueno, acá el conteo también es un poco más complicado, pero sería así, ¿no? El primer elemento tenemos el 1, le sumamos 1, vamos a obtener el 1, 0, le sumamos 1, 1, 1, le sumamos 1, 1, 0, 0, le sumamos 1, 1, 0, 1, le sumamos 1, 1, 1, 0 y así seguimos el conteo. Recuerden que en este caso el sistema de numeración binario solamente tiene 2 dígitos, o sea, las cantidades expresadas en este sistema lo que van a ver es 0 o 1, no hay otro carácter de este sistema de numeración. Por supuesto, también podemos descomponer el número como potencia ponderada, como suma ponderada de potencia a la base. Y acá lo que vamos a hacer es adoptar una convención, la convención número 2, que dice que cualquiera sea el sistema, nosotros vamos a expresar siempre la base y el exponente en el sistema de numeración decimal. Bueno, eso a efectos de que se entienda mejor, digamos, o sea, esta descomposición como suma ponderada se vea mejor, porque fíjense que acá claramente estaríamos diciendo que el 1 es una unidad simple, el 2 unidad de primer orden, el 3 unidad de, no tiene unidad de segundo orden, pero sí de tercer orden.
Pero acá el 2, como ustedes saben, no existe en base 2, pero por esta convención que vamos a adoptar, lo vamos a hacer así. Vamos a poner la base y el exponente lo vamos a expresar en el sistema de numeración decimal. ¿Por qué? Porque es el sistema que nosotros esté más común para nosotros, ¿no? El sistema de numeración decimal. Otro sistema que vamos a ver va a ser el sistema de numeración octal. Esto también es porque precisamente hay la información más pequeña que se puede representar en una computadora digital es un dígito binario. Pero si eso es muy pequeño, entonces lo que se hizo es se adoptó que 8 bits van a constituir un byte. Y en este caso es un grupo de 8. Entonces por eso nosotros vamos a estudiar el sistema de numeración octal. ¿Cuántos son? El conjunto de caracteres tiene 8 elementos, ¿sí? Del 0 al 7 en ese orden. Entonces en este caso la base también va a ser el 1, 0. Pero bueno, recuerden que en este caso el 1, 0 está representado en base 8. Recuerden, no es el 10 solamente se llama así cuando nosotros estamos en el sistema de numeración decimal. En el otro caso no tiene un nombre específico, directamente lo tenemos que nombrar los dígitos que lo componen. El conteo, bueno, acá también vamos a hacer, llegamos del 1 hasta el 7, pero cuando terminamos con un dígito, ahora para contar el siguiente dígito será 1, 0, 1, 1, 1, 2, hasta el 1, 7. Cuando hayamos terminado va de 2, 0, 2, 1, 2, 7. Terminamos 3, 0, 3, 1 y así hasta que lleguemos al 7, 7. Y después del 7, 7 ya sigue el 1, 0, 0, el 1, 0, 1, bueno, y así sucesivamente. Ese va a ser el conteo en el sistema de numeración octal. Por supuesto, la descomposición de un número también la vamos a tener. Suma ponderada de potencia a la base. En este caso usamos la convención. Este 8 no existe en base 8, pero nosotros la representación la vamos a poner así. El 8, que es la base del sistema de numeración, en base 8, que es el sistema de numeración octal. Y finalmente vamos a considerar el sistema de numeración hexadecimal. Precisamente se llama hexadecimal porque el conjunto de caracteres tiene 16 dígitos. Los 10 del sistema de numeración decimal más las 4 letras agregadas, va las 5 letras, A, B, C, D, E y F. 6 letras. Entonces ahí tendríamos, este es el conjunto de caracteres. En este caso, la base es el 1, 0, expresada en base 16. En este caso, para contar también, nosotros cuando el conteo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Cuando se terminó con un dígito, vamos a comenzar con 2, 1, 0, 1, 1, así hasta 1F. Después será 2, 0, 2, 1, 2F. Después 3, 0, 3, 1, 3F y así sucesivamente. Ese va a ser el conteo. Recuerden que nosotros ¿por qué necesitamos saber contar? Para después poder hacer operaciones. Para hacer sumas y bueno, después como sabemos las multiplicaciones o operación son sumas reiteradas, podemos hacer multiplicaciones. La descomposición el número como suma ponderada también, ¿sí? Entonces en este caso el 9 son unidades simples, el 4 son unidades de primer orden y la F son unidades de segundo orden. En todos los casos nosotros acá, el sistema de numeración hexadecimal, lo que se hace, el 16 unidades simples constituyen una unidad de primer orden, 16 unidades de primer orden constituyen una unidad de segundo orden. Y eso o sea que acá agrupamos, así como en el sistema de numeración agrupamos de a 10, en el sistema de numeración binario agrupamos de a 2, en el sistema de numeración octal de a 8, acá lo agrupamos de a 16. Ese sería entonces el sistema de numeración hexadecimal. Vamos a considerar las operaciones aritméticas básicas ahora, ¿sí? Que serían la suma, resta, la multiplicación y división. Y vamos a considerar las operaciones vamos a decir que para poder realizar las operaciones suma, resta, multiplicación y división en un sistema posicional, ¿qué tenemos que conocer? Bueno, tenemos que conocer las tablas. ¿Cuál tabla? De sumar. ¿Para qué? Para hacer sumas y restas.
Y también necesitamos conocer la tabla de multiplicar. ¿Para qué? Para hacer multiplicaciones y división. No solamente eso, una vez que conocemos las tablas podemos hacer esas operaciones. Pero también necesitamos conocer los algoritmos, o sea, cuáles son como la forma en que lo vamos a realizar, los procedimientos que vamos a seguir para precisamente hacer operaciones en cada uno de los sistemas. Y los algoritmos son los mismos para los sistemas posicionales. Bueno, sabemos nosotros el sistema de numeración, como le dije anteriormente, el que más usamos, ¿cuál es? El sistema de numeración decimal. En este sistema de numeración, las tablas para sumar y las tablas de multiplicar y los algoritmos ya lo vimos. Ustedes ya lo saben, ya lo aprendieron en la escuela. No hace falta que hagamos un repaso de eso, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es ver en otros sistemas de numeración cómo realizamos las operaciones.